Saludos, amigos. Nos encantaría saber desde qué ciudades nos escuchan, así que denle me gusta a este video y escriban en los comentarios desde dónde nos escuchan. Además, los invitamos a compartir historias impactantes que hayan sucedido en su ciudad o que los hayan involucrado personalmente. No olviden suscribirse porque la próxima historia podría ser sobre su ciudad o incluso un drama personal. Ahora profundicemos en otra historia cautivadora. Están escuchando la continuación de la historia. La parte anterior se puede encontrar siguiendo el enlace en la descripción del video a continuación. Disfruten escuchando. A pesar de que David Turner se esforzó por limpiar la casa en South by Road 142, después de salir de prisión, aún parecía abandonada, dado que un año bajo sospecha por el asesinato de Laura Turner, con su esposa presuntamente desaparecida o probablemente fallecida, la había transformado en un melancólico monumento a la antigua felicidad familiar. En las pocas semanas transcurridas desde que se retiraron los cargos, David fue volviendo gradualmente a la vida. Encontró trabajo con Hack, un viejo conocido de Tom que dirigía una pequeña constructora en Sarasota. No fue fácil, sus compañeros lo miraban con recelo, recordando los artículos periodísticos de hace un año, plagados de escándalos, que etiquetaban a Turner como el marido que asesinó a su esposa por el seguro o un psicópata agresivo en busca de venganza. Aunque el tribunal absolvió oficialmente todos los cargos, la gente rara vez confía más en los documentos que en sus propios miedos y rumores. Tom, el único amigo de David que no lo abandonó, lo visitaba casi a diario. A veces se sentaban en el porche con una cerveza, recordando tiempos mejores, cómo solían ir de vacaciones a las Bahamas con Laura o planeaban tener hijos juntos. Estas conversaciones inevitablemente desembocaban en un silencio incómodo. El tema de Laura era doloroso para David, tan sensible e incurable como una herida reciente. Esa noche, cuando David regresó de un viaje de trabajo a Nápoles, su estado era completamente distinto. Entró furioso en casa, se quitó los zapatos de una patada sin siquiera quitárselos en la puerta y dio un portazo tan fuerte que los marcos de cristal vibraron. Una expresión de ansiedad se dibujó en su rostro, una mezcla de confusión, excitación y una especie de fuego furioso en sus ojos. Tom, desplomado en un sillón del salón, arqueó las cejas. «Dios te lleve, David, ¿qué te pasa?», como si viera un fantasma. «¿Todo bien?», David no respondió, en cambio se adentró en la habitación y se desplomó en el sofá junto a Tom. Durante varios segundos guardó silencio intentando controlar la respiración. Finalmente susurró con voz ronca. «Yo la vi. ¿A quién?», preguntó Tom con cautela. «Laura, en Nápoles». El aire entre ellos pareció congelarse. Tom se inclinó hacia adelante como para confirmar que había oído bien. «Laura, es posible. Quizás solo fue una alucinación, estás agotada del viaje y...». No, interrumpió David bruscamente. Vi su cara, vi el lunar en su mano y ese gesto al peinarse. Sin duda era ella. Tom, era ella sin duda. Juraba por todo lo que amaba. Tom suspiró profundamente, reclinándose en su silla y frotándose la cara. «Bueno, si esto es cierto, eso significa, resulta que está viva, eso parece», sonrió David con amargura. Y todo este tiempo había estado viviendo bajo un nombre ajeno, o quizás ni siquiera ajeno, sino que simplemente desapareció de Tampa Bay. «Bueno, al diablo contigo», Tom extendió las manos buscando las palabras. «Bueno, maldita sea, o sea, claro, pero, puedes llamarla como quieras, que sepas que nada cambiará esto». David cerró los ojos, recordando la silueta azul de una mujer con un lunar en la mano. Escenas desfilaron ante sus ojos, el pequeño detalle de su mano, su cabello, esa singular inclinación de su cuello. La razón gritó, «¡Ella!», y su corazón se encogió de ira y dolor. «Pero no puedo quedarme aquí con las manos juntas, ¿verdad? Tengo que demostrar que está viva, no solo por satisfacción moral, sino también para que ella misma lo admita». Tom asintió, intentando comprender lo que había oído. «Aquí está el texto reformulado. Deja vu», pensó David mientras conducía su Ford hacia la moderna casa de campo de Mark Evans, con un césped bien cuidado y amplios ventanales. El abogado Ale le había proporcionado la dirección hacía un año mientras recopilaba los expedientes de cualquier persona relacionada con Laura. Aunque habían logrado evitar cualquier confrontación directa hasta ahora, este encuentro era inevitable. El corazón de David latía con fuerza mientras permanecía sentado en su coche, mirando fijamente la puerta principal. La ira y el miedo, ya fuera por rabia o por temor a que Mark lo echara, crecían en su interior. Finalmente se obligó a salir del coche. La puerta se abrió ante él, revelando a un Mark con aspecto cansado y el ceño despeinado. En una hora, David tenía una reunión en una sala bien equipada con un sofá de cuero color piel de elefante y una mesa de centro de cristal.
Libros de negocios y marketing llenaban las estanterías. David casi se atragantó con las palabras. Quizás eso es lo que enganchó a Laura: prestigio, comodidad, la ilusión del éxito. Mark lo invitó a sentarse en el sofá mientras él permanecía sentado en un sillón frente a él, con los brazos cruzados. Quiero limpiar su nombre. Mark arqueó las cejas y la comprensión brilló en sus ojos. Él también había sido interrogado, sospechoso, y había sufrido daños a su reputación debido a su asociación con Laura. De acuerdo, dijo después de una larga pausa. ¿Y cómo puedo ayudar? Iremos a Nápoles. Conoce sus hábitos, gustos, lugares. Quizás viva con alguien allí. Flores, quizás para otra persona, o para ella misma. Pero necesito más que unos segundos para tomarle una foto. Necesito averiguar dónde vive, bajo qué nombre, para que la policía no lo descarte. Mark se giró hacia la ventana, que mostraba una vista lúgubre del patio vecino. Caía una ligera llovizna. Permaneció en silencio unos segundos antes de susurrar: «Sabes, yo también quiero entender qué pasó, porque confié en ella. Yo la amaba, maldita sea». Pero ella hizo una pausa, tragó saliva, aparentemente conteniendo las emociones. «Te ayudaré, no por ti, sino por mí». Yo también necesito cerrar esta pregunta para siempre. De acuerdo, asintió David. Se levantó sintiéndose más pesado de lo esperado. Nos vamos mañana. De acuerdo, respondió Mark, aún evitando el contacto visual. Llámame por la mañana. Concertaré un tiempo libre en el trabajo. Simplemente evitemos conflictos innecesarios. Como quieras, sonrió David. Se dirigió a la salida y cuando agarró el pomo de la puerta, Mark lo llamó. David. David se giró. Mark estaba de pie en medio de la habitación, con aspecto perdido y vulnerable, como un adolescente repentinamente desprovisto de ilusiones. Solo, suspiró Mark. Una vez más, perdóname por cómo sucedió todo. Si hubiera sabido de sus planes, yo lo sé, respondió David brevemente. Es todo, Laura. Yo también, y no sé qué decir. Hasta mañana. Y se fue bajo la lluvia sin esperar respuesta. El coche lo esperaba al lado de la carretera, y los pensamientos y las emociones se arremolinaban en su cabeza, negándose a calmarse. Había dado los primeros pasos en el camino hacia la verdad. Al día siguiente, se encontraron al costado del camino cerca de la casa de Mark. El coche de David arrancó lentamente mientras esperaba. Mark apareció con un traje que le resultaba familiar, pero sin corbata. Llevaba una carpeta bajo la barbilla. Se sentó en el asiento del copiloto con aspecto tenso y silencioso. ¿Qué hay en la carpeta?, preguntó David, incorporándose a la carretera. Fotos antiguas, respondió Mark a regañadientes. Podrían ser útiles. Copias de las que Laura me envió por correo electrónico. Lugares donde solíamos estar. Si vemos algo familiar en Nápoles, sabremos que está allí. David se burló. ¡Qué listo! Bien, vámonos. 3 horas en la carretera, tiempo para hablar. Al principio condujeron en silencio. Solo se oía el ruido del motor y el derrape de los neumáticos sobre el asfalto mojado. Sin embargo, 1 hora después, cuando el paisaje exterior cambió a colinas anodinas y palmerales, Mark habló. ¿De verdad crees que vive con su propio nombre? Es arriesgado. Quizás se cambió el apellido, dijo David encogiéndose de hombros, pero no puedes ocultar tu apariencia. Tampa Bay está lejos, todos creían que ya estaba muerta. Desde luego no esperaba que yo estuviera en Nápoles por trabajo. Claro, y el dinero, la cuenta que vació, 50.000 míos, 22.000 de la tuya, es una cantidad decente. Ajá, con eso puedes vivir cómodamente si ahorras. David agarró el volante con más fuerza, recordando haber encontrado una cuenta bancaria vacía, pero no para siempre. Se quedaron en silencio. Más tarde, Mark preguntó con cautela: ¿no pensarías que podría tener alguien más? David sonrió con amargura. ¿Quién sabe? Después de todo, le hizo falta mucha audacia para empezar una relación contigo, mentirme y robarme el dinero. Quizá ahora tenga nuevas víctimas. Ajá, Mark miró por la ventana. Una sombra le cubrió el rostro. Llegaron a Nápoles sobre el mediodía. El día se presentó cálido, el sol brillaba como si se hubiera olvidado de la lluvia reciente. Barrios enteros repletos de tiendas para turistas, cafés al aire libre, letreros coloridos de souvenirs, paseos en barco y delicias de marisco bordeaban la costa. Tuvieron que aparcar el coche en un aparcamiento público. David y Mark salieron a la calle entrecerrando los ojos ante la intensa luz. Mark levantó la carpeta. ¿Por dónde empezamos? David señaló hacia el sur. La vi cerca de una floristería en la calle 12. Está a unas 2 manzanas de aquí. Sugiero que vayamos allí. Encontraron la floristería bastante rápido. Pintura descascarada, aroma a rosas y lirios, cubos de agua. Detrás del mostrador había un hombre de unos 40 años, ligeramente quemado por el sol, con un sombrero calado hasta la frente. Estaba poniendo flores en un ramo nuevo. David asintió a Mark, quien entendió la indirecta y se quedó unos pasos atrás, permitiendo que David actuara.
Hola, dijo David apoyándose en el mostrador. ¿Siempre trabajas aquí? El hombre se giró entrecerrando los ojos. Sí, desde hace un par de años, si no más. ¿Comprarás algo? Quizás más tarde. Busco a una mujer que te compró flores hace poco. Tiene el pelo claro, un vestido azul, ojos azules y una marca de nacimiento en la mano derecha. Habló intentando describir a Laura con la mayor precisión posible. ¿La recuerdas? El vendedor se quitó el sombrero y se rascó la cabeza. Hay mucha gente aquí, pero quizá lo recuerde. Compró rosas rojas. David se animó. Sí, eso parece. ¿Sabe algo de ella? El vendedor frunció el ceño intentando concentrarse. Vino un par de veces, sobre todo por la noche. Pensé que necesitaría flores para la noche, pero bueno, cada uno tiene sus gustos. Le pregunté si era una cita, pero solo sonrió. Intercambiamos algunas palabras. Dijo que vivía en la playa alquilando una casa con otra mujer. Su amiga se llama algo así como Sara o Sara. A David le dio un vuelco el corazón. Sara, la misma Sara que era amiga de Laura con la que trabajaban en la misma oficina, sabía que a veces almorzaban juntas, pero no creía que Sara pudiera estar involucrada en este asunto. Sara, preguntó intentando mantener la voz serena. ¿Seguro? No estoy seguro, pero sonaba parecido. ¿Qué ocurre? Nada, todo bien. David forzó una sonrisa. Gracias por la información, quizás te compre rosas más tarde. Échales un vistazo. El vendedor se encogió de hombros y volvió a sus flores. David se alejó rápidamente de la floristería, indicándole a Mark que se acercara. Suspiró al oírlo e hizo una mueca. Sara, maldita sea, la recuerdo, era una rubia que trabajaba como gestora de clientes en la oficina de Laura. ¿Crees que viven juntas? Según el vendedor, sí. David frunció el ceño, intentando comprender por qué Sara también había aparecido allí. Quizás sean amigas ayudando a Laura o algo más, aunque Laura rara vez mencionaba a Sara. Tampoco me mencionó a mí, ¿verdad? Mark sonrió con torpeza. Buena idea, aún así parece extraño. Sara no parecía de las que se involucran en una aventura el año pasado. Aunque, David se encogió de hombros. ¿Quién se encargará de esto? De acuerdo, decidió Mark. Este vendedor dijo que alquila una casa en la playa. Hay varias calles cerca de la playa donde se alquilan casas para estancias largas. Vamos a buscarlas. Quizás podamos hablar con los caseros. Deberían saber quiénes son sus inquilinos durante un largo periodo. David asintió. Ahora iban con paso decidido, de un cartel de se alquila a otro, preguntando a agentes y vecinos locales si una mujer rubia y su amiga, Sara, alquilaban una casa allí. Por suerte, no tuvieron que buscar mucho. Algunos agentes los miraron con la mirada perdida y se encogieron de hombros. En una calle pequeña, llena de guijarros que conducía directamente a la playa de arena blanca, se encontraron con Antoni, el dueño de dos casas. Era un hombre delgado con una camisa hawaiana. Los escuchó con evidente interés. Pelo rubio, seguro que está aquí. Frunció el ceño y apartó los papeles del contrato. Tengo dos mujeres alquilando la casa más cerca de la playa. Una es rubia bajita, la otra morena que yo recuerde, pero no recuerdo sus nombres. Déjame echar un vistazo a los documentos. David y Mark intercambiaron miradas. Dos mujeres encajaba perfectamente. Antoni sacó una carpeta y rebuscó entre los papeles. Aquí está el contrato de alquiler firmado por Sara Mills, señaló una línea con el dedo. El segundo aparece como su huésped, pero sin detalles. Se mudaron hace 10 meses. Hace 10 meses. Esto casi coincide con la desaparición de Laura, comentó David sobre sí mismo. En su interior todo se complicó, parecía que el rompecabezas tomaba forma. ¿No tienes una foto de ellos?, preguntó Mark con cautela. Antoni asintió. No, pero puedo describirlos. Sara es de estatura media, con el pelo hasta los hombros y suele vestir traje. La otra mujer también es de estatura media, con el pelo un poco más largo y tiene una marca de nacimiento en la mano. Es tranquila, reservada. Su nombre era algo así como Lauren, quizás Lauren. Reemplazar Laura por Lauren no es un truco ingenioso, pero quizás suficiente para confundir a los vecinos que no prestan atención a los detalles. David sintió que la sangre le latía con fuerza en las venas. ¿Podrías decirnos la dirección exacta, por favor?, preguntó con la mayor cortesía posible. ¿Entiendes lo importante que es esto? Necesitamos encontrarlos por motivos personales. Antoni frunció el ceño, vacilante, pero Mark sacó inmediatamente una tarjeta de visita. No somos policías, solo estamos trabajando en un asunto personal. Si es necesario, podemos pagar cualquier daño moral causado por la divulgación de información personal. El hombre asintió. Bueno, no hay nada secreto en el contrato. No pidieron confidencialidad especial. La dirección es calle 14, casa número 22. Hay una cabaña amarilla justo al lado del agua. Gracias. David casi perdió el equilibrio, pero logró añadir, agradecemos su ayuda. Se despidieron rápidamente, dejando a Antoni algo desconcertado con su camisa hawaiana.
Cuando estuvieron a una distancia prudencial, David se detuvo, respiró hondo y miró a Mark. Parece que la hemos encontrado, la cabaña amarilla de la calle 14. Mark apretó los puños, pero su rostro mostraba más determinación dolorosa que ira. ¿Y ahora qué? Simplemente entrar. ¿Estás loco? David asintió. Legalmente hablando no estaría bien, necesitamos una razón de peso y una orden tampoco vendría mal, pero quiero asegurarme de que realmente es ella. Si la veo con mis propios ojos, puedo llamar a Rita y entonces podrán actuar oficialmente. De acuerdo, suspiró Mark. Lo haremos, nos acercaremos y observaremos. Si la vemos, tomaremos fotos. Al menos tendremos alguna prueba. David asintió. Se dirigieron a la calle 14, donde la brisa marina salada traía un aroma refrescante y vigorizante, y el suave rugido de las olas llenaba el aire. El bullicio de la ciudad parecía haber quedado atrás. La calle estaba casi desierta. Cabañas sencillas con porches de madera, jardines bien cuidados y pequeños patios se alineaban a lo largo del sendero arenoso. Se oía la arena del mar aplastada bajo sus pies, esparcida por el viento sobre el asfalto. Finalmente, vieron la cabaña amarilla número 22. Parecía acogedora, una puerta blanca, porches, un estrecho camino de conchas que conducía a un pequeño porche. Las ventanas estaban cerradas con cortinas, lo que dificultaba saber si había alguien dentro. Vamos detrás de ese arbusto alto, sugirió David, señalando con la cabeza un alto arbusto de hibisco frente a la casa. Desde allí podemos ver la puerta, esperemos. ¡Qué extraño!, murmuró Mark, pero lo siguió de todos modos, como en una película de detectives barata. Se escondieron detrás del arbusto, intentando no llamar demasiado la atención de los raros transeúntes. Después de aproximadamente una hora, el sol ya estaba alto y el sudor les corría por la frente. El viento traía el sonido de las olas. David empezó a pensar que nadie saldría cuando la puerta de la cabaña se abrió de repente. El corazón le latía con fuerza, se tensó mirando la figura en el porche. Era Sara. La misma, la compañera de Laura, con rizos cortos y claros, ligeramente alborotados por la brisa marina, salió al porche y se recostó, como si alguien hubiera estado sentado dentro durante mucho tiempo. Llevaba pantalones cortos y una camiseta, su mirada parecía perdida en sus pensamientos, llevaba una fina pulsera en la muñeca. «Maldita sea, es ella», susurró David, «Sara de la oficina». Así que el vendedor no mentía, concluyó Mark con gravedad. «¿Pero dónde está Laura?» Sara se giró para entrar en la casa, pero entonces apareció otra figura en el porche. Una mujer con un vestido ligero y una larga melena rubia, ligeramente más larga que antes. No había duda, era Laura, pero nada fue tan impactante como lo que siguió a continuación. Laura sostenía con cuidado a un niño pequeño en la otra mano. Por su tamaño y la forma en que movía las manos, parecía tener alrededor de un año, un poco más. ¡Qué demonios! Mark jadeó y David sintió como si una bomba le hubiera explotado en el interior. Del susto, casi dio un salto, pero logró contenerse. Laura sonreía mientras le ajustaba el sombrero Panamá a la niña. Desde la distancia, se veía que la pequeña parecía poder caminar un poco, golpeaba el suelo con los pies en el porche, agarrada a la mano de su madre. Sara se inclinó hacia la niña, besó suavemente su mejilla regordeta y le susurró algo cariñosamente. La niña rió entre dientes. David no podía apartar la vista de aquella escena. La conmoción y el asombro lo habían dejado paralizado. Una niña, con Laura y Sara, pero si la niña tenía alrededor de un año, debía de haber nacido poco después de la desaparición de Laura. El corazón de David latía con tanta fuerza que resonaba en sus oídos. Podría ser, dio a luz a, logró balbucear, cielos, susurró Mark, ¿y quién es el padre? David sintió una tormenta de emociones que lo envolvía. Ira, celos, dolor, conmoción, todo mezclado. En apenas unos segundos su vida dio un vuelco. Laura, a quien se daba por desaparecida o muerta, vivía allí en paz con su amiga y tenía una hija. Respirando hondo, tomaron varias fotos. David aún sostenía el teléfono con manos temblorosas. Mark ayudaba colocando la cámara de forma que tanto la niña como Laura pudieran verse. Entonces Laura y Sara entraron en la casa, cerrando la puerta tras ellas. El débil llanto de la niña se escuchó un instante antes de desvanecerse. «¿Estás bien?», preguntó Mark con cautela cuando David colgó el teléfono. «No, no lo sé», susurró David, cubriéndose los ojos. Un espasmo le provocó una opresión en la garganta. «Parece que esta niña es de uno de nosotros, Mark. Si calculamos el tiempo, resulta que se embarazó antes de que Laura desapareciera». Mark hizo una mueca y se pasó la mano por el pelo. «Al diablo, no sabía que estaba embarazada, y desde luego no había ningún plan conmigo, así que quizás sea tuyo». «Podría ser cualquier cosa», respondió David con amargura, «pero ahora quiero que intervenga la policía. Nos robó dinero, nos engañó a ambos y escondió a un niño. Esto va más allá de todo límite». Mark asintió. «Tenemos fotos, llamemos a Rita».
David se levantó intentando calmarse. Todo el interior le gritaba que entrara furioso en la casa, agarrara a Laura de la mano y gritara «¿Cómo pudiste?», pero sabía que hacerlo solo quebrantaría la ley y se implicaría a sí mismo. Tenía que ser gestionado por la policía oficialmente. Después de todo, ahora había pruebas irrefutables de que Laura no era una víctima de asesinato, sino una fugitiva y una estafadora que había robado una gran suma de dinero. Y además tenía un hijo. Eso le daba una nueva dimensión al caso. Se alejaron lentamente de la calle, intentando no volver atrás. Al llegar al aparcamiento, David finalmente se detuvo y, marcando el número de Rita González, exhaló. «Enciende el altavoz», pidió Mark. «Yo también tengo algo que decir». David asintió. El teléfono sonó en silencio. Tras varios pitidos, una voz femenina familiar, seca y ligeramente irritada, resonó. «Habla la detective González». «Escucho, Rita, soy David Turner», dijo rápidamente y con entusiasmo. «Tengo pruebas de que Laura está viva. Ahora mismo estoy en Nápoles y la vi con mis propios ojos. Le tomé fotos». Hubo un silencio tenso al otro lado. «David, si esto es una broma», empezó Rita, pero él la interrumpió. «No es broma, hablo en serio. Puedo enviarte las fotos a tu correo electrónico. Por favor, revísalas. Lo vimos todo con Mark Evans». Laura suspiró profundamente y también había un niño allí. «Cielos», Rita pareció perder su compostura habitual. «De acuerdo, envíalo todo. Envía todo lo que tengas y dame la dirección donde está ahora». David dictó rápidamente la dirección de la cabaña amarilla, letra por letra. Luego colgó y con dedos temblorosos envió las fotos. En lo más profundo de su ser esperaba que la policía llegara ahora y lo resolviera todo, pero sabía que llevaría tiempo, había que coordinar la jurisdicción, obtener una orden y Nápoles era un distrito diferente. Mark, observándolo escribir, preguntó en voz baja, «¿Y ahora qué esperamos? Quizás venga la policía local, Rita lo coordinará todo. No voy a correr ningún riesgo». Estuvo de acuerdo, sí, dijo Mark, y quizás sea lo correcto. David se recostó en el asiento del coche. En su interior todo era un caos. La imagen de Laura con una niña en brazos, posiblemente su hija, se negaba a abandonar su mente. Si la niña tenía unos 15 meses, debía de haber nacido en diciembre de 2024, pero Laura desapareció en marzo. Eso significaba que ya tenía 3 o 4 meses de embarazo cuando huyó. Sería posible que lo supiera y quisiera desaparecer a propósito, convenciendo a todos de que su marido la había matado. La rabia y la tristeza lo invadieron. Pero, por otro lado, surgió otra pregunta. Si realmente era su hija, ¿qué debía hacer ahora? Podría reclamar la custodia. ¿Qué tan terrible hay que ser para lanzar semejante bola curva? David no sabía las respuestas. Simplemente sentía que un huracán de cambio había regresado una vez más, y esta vez no solo Laura con sus mentiras, sino también una niña inocente nacida de esa mentira estaba en el centro. La noche llegó desapercibida. El sol ya se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo sobre la bahía de suaves tonos rosados y naranjas, cuando un coche patrulla se detuvo en la calle 14, seguido de otro. David y Mark estaban sentados en su coche, aparcado cerca, observando el procedimiento. Tal como les había prometido Rita González, recibieron un mensaje en su teléfono. «El equipo estará en el lugar a las 18:00. Se les pedirá que se retiren o que se mantengan a distancia. No interfieran». Claro, no podían irse sin más. David quería asegurarse de que todo saliera según lo previsto y de que arrestaran a Laura, no que la dejaran escapar como hacía un año. 2 hombres trajeados y uno con uniforme de policía salieron del coche. El mayor parecía ser detective de la comisaría local. Se acercaron a la puerta y llamaron. David contuvo la respiración. Desde la calle solo se oía una voz áspera. «Policía de Nápoles, abran». La puerta se abrió. A juzgar por la silueta era Sara. Laura no estaba visible. Inmediatamente comenzó una conversación. Desde lejos no se oía, pero por los gestos era evidente que al principio Sara intentó discutir, luego pareció sorprendida. El detective de traje mostraba algo, posiblemente una orden o documentos. Pronto sacaron a Sara a la calle, donde otro agente ya la esperaba. Sara no se resistió, pero parecía aterrorizada, mirando a su alrededor. En ese momento, Laura apareció en la puerta con una niña en brazos. La pequeña gritó de miedo. Se oían fuertes voces masculinas y un caos desconocido a su alrededor. Laura se dio cuenta rápidamente de lo que pasaba e intentó cerrar la puerta, pero un policía metió la mano. Se produjo un breve enfrentamiento. Laura gritó algo y la niña lloró. Finalmente, uno de los agentes tomó a la niña en brazos con cuidado, mientras otro le ponía las esposas. «Bueno, se lo están tomando en serio», murmuró Mark. «Claro que sí», rechinó David entre dientes. «Robo, fraude, simulación de desaparición, y eso no es todo».
Los agentes sacaron a ambas mujeres de la casa. Laura gritó algo fuerte, forcejeó, pero fue en vano. La niña lloraba en brazos de otro agente. La llevaron a otro coche. Vamos, dijo David abriendo la puerta de la camioneta. ¿Seguro?, preguntó Mark con cautela. Nos pidieron que nos mantuviéramos alejados. No me importa. Si es mi hija, debería estar allí. David se acercó a la policía, intentando no parecer agresivo. El agente del coche los vio y les hizo un gesto con la mano. Atrás, este lugar está rodeado. David levantó las manos, mostrando que no llevaba armas, y gritó: «Soy David Turner, posiblemente el padre de esta niña. Tengo fotos, hablé con el detective González. Déjenme ver a mi hija». El policía frunció el ceño, sacó la radio y murmuró algo. Un minuto después, el mismo detective que dirigía la operación se acercó. «Señor Turner, sí, he oído hablar de usted. La detective González nos pidió que le avisáramos si aparecía. La niña está a salvo, la niña está en shock, pero parece estar bien. Seguro que es su hija». El corazón de David latía con fuerza. «Sí», dijo sin aliento, «para cuando llegue el día del parto todo cuadra y quiero hacerme una prueba de ADN para confirmarlo, pero por Dios, no la den en ningún sitio. Temporalmente quedará bajo el cuidado del Servicio de Protección Infantil hasta que se aclaren las circunstancias», dijo el detective. «Lo siento, pero así son las cosas. No podemos entregársela a una persona que no ha demostrado oficialmente su paternidad». David suspiró agachando la cabeza. Mark murmuró algo a lo lejos, claramente inseguro de qué añadir. «¿Y Laura y Sara?», preguntó David tragando saliva. «Arrestadas. Se presentarán cargos de fraude y malversación de fondos y posiblemente se añadan más. En resumen, este caso no es sencillo. Tanto nuestro departamento como el suyo estarán involucrados. Por ahora las llevarán a la comisaría para interrogarlas. ¿Quieren estar presentes?». David asintió con decisión. «Quiero verla y saber de ella». El detective asintió. «Entonces sigamos la patrulla». Pero advirtió: «Todo está bajo nuestro control. No tienen derecho a interferir en el interrogatorio sin un abogado o la autoridad competente». «Entendido», suspiró David. Se giró y vio a los agentes subiendo a Sara a un coche, a Laura a otro y a la niña a un tercero. La niña seguía llorando en silencio, tirando de las manijas hacia Laura, quien, entre el pánico y las lágrimas, intentaba decir algo, pero un policía la retenía. David sintió un profundo dolor por la niña. No entendía qué estaba pasando, su mundo se derrumbaba sin explicación alguna. Cuando los coches se pusieron en marcha, él y Mark regresaron a su camioneta y la siguieron. El camino a la comisaría de Nápoles solo tardó 10 minutos, pero le pareció una eternidad. Los pensamientos le daban vueltas en la cabeza, intentando comprender cómo se desarrollarían las cosas. ¿Confesará Laura? ¿A qué castigo se enfrenta? ¿Qué pasará con la niña? En la comisaría de Nápoles, los pasillos eran largos y tenuemente iluminados. El olor a café, papel y sudor llenaba el espacio. Separaron a Laura y Sara. Una fue llevada a una sala de interrogatorios, la otra a otra. Al principio, le dijeron a David que esperara en la sala de espera. Mark se sentó en silencio a su lado, mirando al suelo. Al cabo de un rato apareció el mismo detective. «Señor Turner, podemos invitarlo a interrogar a Laura si lo desea, pero le advierto, no tiene personalidad jurídica, es parte agraviada en el caso de malversación de fondos, pero hay otro aspecto. Si ella accede a hablar en su presencia». «Por favor», respondió David. «Necesito esto». Mark se quedó afuera. Cuando David entró en una pequeña habitación con una mesa, 2 sillas y un espejo, vio a Laura. Estaba sentada con las manos cruzadas sobre el pecho, el pelo despeinado y los ojos enrojecidos por el llanto. Ya no llevaba las esposas en las muñecas, pero las marcas enrojecidas aún eran visibles. Al llegar David, ella se estremeció como si viera un fantasma. «David», murmuró. «Hola», Laura respondió con calma, aunque dentro todo resonaba. El detective se sentó a su lado y encendió el dictáfono. «De acuerdo, señora o señorita Turner», sonrió a la carpeta. «Según los documentos, su apellido sigue siendo Turner si ignoramos el alquiler donde figura como Loren. Parece haber una discrepancia». Laura frunció los labios y apartó la mirada. «Nos alegra que haya aceptado que el señor Turner esté presente», continuó el detective. «Creo que él también tiene preguntas. Empecemos por lo básico. Estuvo desaparecida durante meses. Hace un año su marido fue acusado de su asesinato. ¿Cómo lo explica?». No respondió. Solo se mordió el labio, como intentando contener un torrente de palabras. «Laura», dijo David, intentando mantener la voz firme, «pasé casi un año en la cárcel hasta que finalmente me absolvieron. Todos pensaron que yo te maté. ¿Por qué?». «No es tan sencillo», jadeó con el rostro deformado por la emoción. «Tú sabías que lo haría si me hubieras escuchado». «Escucharte». David alzó la voz, pero se contuvo, recordándose a sí mismo que no quería perder el control. «¿Sobre qué?». «De cómo malversaste nuestros ahorros y los envolviste. De cómo le robaste dinero a Mark, contándole cuentos de hadas sobre un marido agresivo».
De cómo tuviste un hijo y nunca me lo contaste. Laura se estremeció, cruzándose de brazos rígidamente. Yo tenía miedo, pensé que. Si descubrías que estaba embarazada, no me darías el divorcio ni empezarías a chantajearme. ¿Qué? David no pudo contenerse y dio un puñetazo en la mesa. ¿Bromeas? Ni siquiera sabía del embarazo. Si lo hubiera sabido, con más razón habría intentado salvar a la familia. ¿Te levanté la mano alguna vez? Permaneció en silencio, incapaz de encontrar las palabras. El detective suspiró, y aún así, señora, Turner desapareció intencionadamente, fingiendo su desaparición y posiblemente incluso su asesinato. Esta es una acusación grave, malversación de dinero de la cuenta, por no hablar del dinero del señor Evans. No quería, empezó Laura, desde el principio solo quería irme. ¿Entiendes? Me enamoré de otra mujer y queríamos estar juntos. Sara, preguntó el detective con voz serena, la que también arrestamos. Laura sintió nerviosa, retorciendo el puño de su manga. Sí, todo empezó antes de conocer a Mark. Estaba tan enamorado de mí que me ofreció ayuda. Simplemente me aproveché. Sí, fue despreciable quizá, pero no tenía otra opción. Pensé que David nunca me dejaría ir, que se enojaría por ser tan impulsivo. David suspiró, impulsivo, jamás te puse la mano encima. Y cuando empezaste a salir con Mark, ni siquiera protesté, solo quería un divorcio pacífico. ¿Por qué me convertiste en un monstruo? Porque tenía miedo, exclamó Laura rompiendo a gritar. Miedo de que si descubrías la verdad, que amo a una mujer, que voy a tomar nuestro dinero y vivir con ella, no me dejarías en paz. Sabía que habías contratado a un detective que me estaba siguiendo. Yo necesitaba desaparecer para poder dar a luz tranquilamente. Sara también me quiere, dijo Laura disimuladamente. Queríamos una familia de verdad y decidimos decir simplemente que era un donante o algo así. Cuando Emma repitió David como si estuviera probando el nombre, nació en diciembre de 2024, inmediatamente después de mi desaparición. Estaba embarazada de 4 meses cuando me fui. Vivíamos aquí en Nápoles, éramos felices. Así es. David bajó la mirada, sintiendo la ira latir en su interior. Entonces todo fue por huir con Sara y el niño. El niño ha estado viviendo aquí todo este tiempo, creciendo, creyendo que tenía una madre y 2 madres, aclaró Laura con frialdad. ¿Cómo pudiste? La voz de David se quebró en un susurro. Este es mi hijo. Soñaba con niños, lo sabías. Laura no respondió. El detective que los había estado siguiendo comentó en voz baja: parece que hay suficientes motivos para llevar el caso a juicio por varios artículos. Señora Turner, sería prudente considerar declararse culpable. ¿Y Sara? Preguntó David. Fue cómplice, accedió a huir juntos, asintió Laura con gravedad, pero sobre todo fue idea mía. Ella simplemente me quería. No simplemente, corrigió el detective con severidad, te ayudó a esconder al niño, participando a sabiendas en un fraude. Ya le tomamos declaración. Laura extendió las manos con impotencia y las lágrimas volvieron a asomar a sus ojos. Yo te pido disculpas, David. Si te facilita las cosas, debes saber que no quería que fueras a la cárcel. Pensé que la policía pensaría que me había escapado sola, pero todo se descontroló. Disculpas, repitió David con amargura. Me quitaste 1 año de mi vida, mi trabajo honesto, mi reputación, posiblemente a nuestra hija. ¿Qué disculpa puede arreglar eso? No respondió. El detective apagó el dictáfono y se quitó el auricular. Ya basta por hoy. Mañana continuaremos con el interrogatorio formal con su abogado. Señora Turner, la llevan a una celda. Señor Turner, le pido que salga de esta habitación. David se levantó lentamente. Laura jadeó abrazándose a su alrededor. Recordó una escena de hacía mucho tiempo, en los primeros meses de su relación, cuando Laura se abrazaba a su alrededor cuando estaba enfadada o disgustada. Entonces la consoló, la abrazó y le dijo que todo iría bien. Ahora parecía una broma tonta. Se dio la vuelta y salió de la habitación. Mark esperó afuera y se levantó al ver a David. ¿Y qué? Ella lo admitió todo. David respondió sintiendo que le temblaba la voz. Estaba con Sara, robó mi dinero, tu dinero, tuvo un hijo. Y ni siquiera se molestó en avisarme. Emma. Mark suspiró profundamente. Lo siento por ti, amigo. ¿Y ahora qué? Dijo David. Los arrestarán y seguirá el juicio. Supongo que Emma será enviada a servicios sociales o algo así. David casi se estremeció. No quiero esto. Sin embargo, como no tiene estatus oficial de padre, se necesita una prueba de ADN urgentemente. Mark asintió. Déjame ayudarte. Si se requieren honorarios de laboratorio. David lo interrumpió, aunque en su interior le agradecía a Mark. Después de todo, esta persona también había pasado por una traición semejante y merecía respuestas. Puedes volver a Tampa si quieres. No me quedaré hasta que sepa cómo termina. También necesito declarar. Mark se sacudió los hombros. Tenemos que cerrar esto de una vez por todas. En ese momento, un oficial se acercó y les ordenó pasar a otra sala para las declaraciones oficiales sobre el caso. David no tuvo más remedio que sumergirse en un sinfín de preguntas, protocolos, firmas.
Y así, paso a paso, los acontecimientos avanzaron implacablemente hacia el juicio. En pocos días, David logró contratar a John Alley, el mismo abogado que lo defendió de las falsas acusaciones en Nápoles, y reunirse con él en Nápoles para explicarle la situación, el dinero, el arresto, Laura, la niña. Se necesita una prueba de ADN, dijo Alley de inmediato. Sin ella, no podrá reclamar la custodia, ni siquiera la custodia temporal de la niña. David asintió. Lo sé. La pregunta era cuándo y cómo. La policía accedió a cooperar, explicó Alley, porque en beneficio de la niña es mejor determinar al padre lo antes posible. Pensó que para finales de semana tomarían muestras de ambas partes. Los resultados llegarán en unos días, como máximo en una semana. Bien, ¿qué tal ahora? Actualmente está bajo el cuidado de los servicios sociales. David puede solicitar visitas temporales, aunque suele ser difícil sin confirmación, pero lo intentaremos. David se sentía agotado. Quería todo de inmediato, llevarse al bebé de allí, traerlo a casa, rodearlo de cariño, pero comprendió que no era tan sencillo. Las leyes existen por algo, y otro pensamiento aterrador lo asaltó, ¿y si de repente la niña no era suya? Aunque Laura dijo que definitivamente era David, se podía confiar en sus palabras. Mark también había confirmado que usaron protección. La maquinaria legal empezó a funcionar. Laura y Sara, bajo custodia, fueron llevadas al centro de detención local. Su caso se investigaba por cargos de fraude, robos a gran escala y una posible condena de 5 años o más. Esto sin tener en cuenta el daño moral causado a David, quien había sido falsamente acusado de asesinato, aunque oficialmente se trató de un error policial. Mark, tras declarar, se quedó en Nápoles para decidir qué hacer a continuación. Por la noche se reunieron en un motel barato cerca de la comisaría para hablar de los últimos acontecimientos. Ambos parecían agotados, pero ya no albergaban hostilidad mutua. Hacía un año eran rivales por Laura, ahora se habían convertido en una especie de aliados contra su traición. «Voy a estorbar», dijo Mark al entrar en la habitación, evaluando cama, mesita, televisor en la pared. «¿Cómo estás?», David se encogió de hombros invitándolo a sentarse. «Mañana me tomarán muestras de ADN. Espero que todo se resuelva pronto». Mark torció los labios en una sonrisa torcida. «¿Sabes? Todavía no puedo creer que nos hiciera explotar así, a los dos, y aún así se sentó con Sara, criando a la niña». «Sí, bueno», David apretó los dientes. «Perra, no se me ocurre nada más que decir». Escuchando, «Y sí, supongamos que la niña no fuera tuya, ¿qué harías?». «No lo sé», admitió David con sinceridad, «pero lo más probable es que sea mía si el tiempo se alinea». Mark suspiró. «Lo entiendo. Y sabes, veo toda esta situación y pienso, gracias a Dios no me casé con ella ni nada. Aunque supongo que no se pueden devolver las abuelas que me quitó. Con buenos abogados, quizás se devuelva algo», se corrigió David. «Hay documentos, traducciones, su confesión, pero es poco probable que se recupere la cantidad completa». Ambos guardaron silencio, sumidos en sus pensamientos. Desde fuera, podrían haber parecido dos soldados tras una guerra prolongada, engañados y abandonados a su suerte, pero al menos ya no se veían como enemigos. Al día siguiente, en la comisaría de Nápoles, un agente condujo a David a un pequeño botiquín donde ya esperaba un hombre bajito con bata blanca, especializado en la recolección de muestras genéticas para criminalística. «Abre bien la boca», pidió cortésmente, tomando un hisopo. David obedeció, intentando no pensar en cómo ese pequeño trozo de saliva decidiría el destino del resto de su vida. ¿Qué se siente al ser padre de una niña que ya camina, habla, ríe, y sin embargo ni siquiera la has visto antes? Se le agolpaban los pensamientos. El médico metió el hisopo en un sobre, lo firmó y asintió a la gente. «Ahora necesitamos una muestra de la niña». «¿Nos vamos?». «Sí», graznó David con el corazón latiendo con fuerza. Por fin vería a Emma. De verdad, en un ambiente tranquilo, no en medio del caos de los arrestos. Fueron a otra ala del edificio, a una pequeña sala para trabajadores sociales donde al menos había juguetes y una mesa. Una joven, presumiblemente psicóloga de los servicios de protección infantil, estaba sentada en una silla junto a la mesa, y Emma estaba a su lado. La niña, de cabello rubio ligeramente ondulado y ojos enormes que miraban con curiosidad, no había llorado al ver a desconocidos. David se detuvo mirándola fijamente, incapaz de moverse. Parecía estar presenciando un milagro. «Dios mío, es mi hija», pensó. «Mía o no, pero es real». El psicólogo sonrió. «Hola, ¿es usted el señor Turner? Quiere tomar muestras de ADN de Emma, ¿verdad?». «Sí», graznó David, sintiendo que se le quebraba la voz. «No se preocupe, todo será rápido y sin dolor». El hombre de la bata blanca se acercó a Emma. «Hola, pequeña, abre bien los ojos». Ella lo miró con recelo, pero le permitió pasar con cautela un hisopo de algodón por la cara interna de su mejilla. David sonrió al notar el cuidado con el que el médico manejaba a la bebé. Tras unos segundos, el procedimiento se completó y el hisopo también quedó sellado. «Listo», dijo el médico.
Los resultados estarán en unos días. David se sentó sobre sus talones intentando no asustar a la niña. Hola, Emma, susurró suavemente. Quiso decir soy tu papá, pero dudó al darse cuenta de que no lo entendería y de que aún no estaba probado. La niña lo miró fijamente. Su mirada era tan directa y penetrante como la de Laura, y de repente David sintió una punzada. «Será mí». Extendió la mano y le tocó la rodilla. Un gesto tan pequeño que David casi lloró de la emoción que lo embargaba. Sonrió con dulzura y le extendió un pequeño peluche que estaba sobre la mesa. Emma lo cogió, lo abrazó y asintió como diciendo, «Gracias». La psicóloga dijo en voz baja, tiene unos 15 meses, entiende algunas palabras y está aprendiendo a hablar, pero la situación es estresante para ella, ha perdido su entorno familiar. Quiero que todo se resuelva pronto, apenas logró decir David, para que pueda estar conmigo si se confirma la paternidad. Será por ley, lo tranquilizó la mujer. Si eres el padre, se te concederá la custodia, pero habrá trámites, clases de paternidad, inspección de la vivienda. Son medidas habituales. David asintió. Por supuesto, dijo, poniéndose de pie. Le costaba irse, Emma lo atraía con demasiada fuerza. Pero la gente ya lo estaba mirando, dejando claro que era hora de irse. A David se le encogió el corazón al girarse en la puerta y notar que Emma había desviado la mirada, centrándose de nuevo en su juguete. Quizás no lo recordaría. Pero para David, esos 2 minutos con el niño ya habían trastocado su mundo. Los días siguientes transcurrieron en una nerviosa anticipación. David viajaba entre Nápoles y Tampa Bay, visitando de vez en cuando a Tom, quien siempre le preguntaba, ¿sabes los resultados de las pruebas? Mark también se instaló temporalmente en Nápoles, reservó una habitación de hotel y planeaba volver al trabajo un poco más tarde. Laura y Sara permanecían bajo custodia. La policía estaba finalizando la investigación y preparando el caso para el tribunal. De repente, una noche, David recibió una llamada del detective. Señor Turner, resultados de la prueba de ADN. Se han confirmado vínculos familiares con una probabilidad del 99,99%. Emma es su hija. David perdió la capacidad de hablar durante unos segundos. Luego dio las gracias. ¿Y ahora qué?, preguntó el detective. Tendrá que asistir a una audiencia de custodia. El tribunal decidirá la colocación temporal de Emma con usted o en una familia de acogida, según la decisión del juez. Dado que se han retirado los cargos en su contra y que tiene ingresos estables y vivienda, es probable que se le conceda la custodia. David asintió. Entendido, susurró con sentimientos encontrados. Gracias. Colgó el teléfono, se sentó en el sofá y cerró los ojos. Estaba hecho, Emma era realmente su hija. Todos los minutos de las últimas semanas, todo el tormento y la esperanza, todo estaba justificado. Pero, desde otro punto de vista, no sabía cómo ser padre. Cómo criar a un bebé al que solo había visto una vez, aunque solo fuera por un par de minutos. Tom, al enterarse de la noticia, experimentó una alegría indescriptible. Por fin buenas noticias. Serás oficialmente padre. David sonrió con amargura. ¿Qué clase de padre soy? Ni siquiera sé qué pañales usa ni cómo alimentarla cuando llora. Y en general estaba seguro de que. Tom se sacudió los hombros. Tienes que aprender. Eso espero, intentó sonreír David, pero el miedo le dolía en el corazón. Sabía que ser padre no es un título honorífico, sino una enorme responsabilidad. Y aún quedaba la pregunta de cómo aceptaría Emma los cambios. Al fin y al cabo, había vivido con Laura y Sara desde que nacieron. Los días volaron. Finalmente, el tribunal se reunió para decidir sobre la custodia temporal. La sala de audiencias, pequeña e íntima, sin pompa innecesaria. La jueza, una mujer bajita de mirada amable que, sin embargo, habló con severidad. Junto a ella, a su izquierda, estaba el fiscal, a su derecha, el abogado de Laura y Sara. David se sentó en una mesa aparte con su abogada, Elei. Detrás de él, en lo profundo de la sala, Tom apoyaba en silencio a su amigo, mientras Mark permanecía en un segundo plano sin intervenir, pero claramente preocupado por David. El juez hojeó los papeles. Emma Turner, de 15 meses. Su madre está detenida por cargos de fraude y malversación de fondos, posible robo de identidad, y el padre, según confirmó la prueba de ADN del señor David Turner. ¿Hay alguna objeción? El abogado de Laura se puso de pie. Su señoría, mi cliente afirma que el señor Turner es agresivo e incapaz de criar a un hijo. Alega las amenazas de su parte. El juez rechazó la objeción rotundamente. La policía y los servicios sociales no encontraron pruebas de agresión. El tribunal ya ha dictaminado la ausencia de cargos penales contra el señor Turner. Si hubiera habido agresión, no habría sido absuelto. El abogado se encogió de hombros y se sentó. El juez asintió a Elei su postura. Se puso de pie. Mi cliente desea obtener la custodia de su hija. Tiene un empleo estable y un hogar. Las autoridades no se oponen, ya que el entorno es seguro. La niña necesita un tutor permanente.
El juez volvió a hojear los papeles y luego levantó la vista. Señor, Turner entiende lo que significa obtener la custodia de una niña de 15 meses. No es broma, está listo. David se puso de pie intentando hablar con seguridad. Sí, su señoría. Entiendo que muchas cosas tendrán que cambiar en mi vida, pero esta es mi hija. Haré todo lo necesario para garantizar su seguridad y su amor. El juez sonrió levemente. Muy bien, en ese caso tomo una decisión, poner a Emma Turner bajo la custodia temporal de su padre, el señor David Turner, hasta que se dicte el veredicto final en el caso de la madre y se celebre una nueva audiencia judicial sobre la custodia permanente. La sesión terminó. El mazo golpeó. Listo. David sintió como si le hubieran quitado una montaña de encima, pero entonces cayó otra, la responsabilidad. Se desplomó cansado en su asiento, cubriéndose la cara con las manos. Tom suspiró aliviado en silencio. Mark también dejó escapar un suspiro, como aliviado por su amigo. Al salir de la sala, David se encontró con la abogada de Laura, la joven de pelo corto que defendía no solo a Laura, sino también a Sara. Ella lo detuvo y preguntó en voz baja, ¿y qué pasa con Laura? Ella también tiene derechos sobre la niña. David respondió entrecerrando los ojos, que se preocupe por su sentencia. Mi hija ya no vivirá a la sombra de sus maquinaciones. La abogada hizo un gesto con las manos y se marchó en silencio por el pasillo. Si pronto habría un juicio penal y si era condenada, Laura se enfrentaba a entre 3 y 5 años de prisión o incluso más. Sara, su cómplice, también enfrentaba cargos. ¿Quería David esto? Por un lado, sí, le habían robado el dinero, le habían arruinado la vida, habían escondido a la niña. Por otro, comprendía que Emma podría sufrir porque su madre estaba en prisión. Pero no había otra opción, las cosas habían ido demasiado lejos. Llegó el día en que los servicios sociales trajeron a Emma a Tampa Bay. David ya le había preparado una habitación de invitados, había pintado las paredes de un verde suave, había puesto una cama infantil y había comprado juguetes. Todo esto ocurría a un ritmo vertiginoso, porque antes no tenía un rincón infantil, ni siquiera podía imaginar que a los 38 años se convertiría de repente en padre de una niña de 1 año. Tom ayudaba, cargando cajas de pañales y riéndose de los torpes intentos de David por cambiarle el pañal. Tranquilo, tengo un sobrino, te lo enseñaré, dijo Tom cuando David se confundió al desempacar las toallitas húmedas para bebés. A la hora acordada, un coche de servicios sociales llegó a la casa. Preocupado, David salió al porche. Del coche salió la misma psicóloga, sosteniendo a Emma en brazos. La niña llevaba un gorro rosa y una cinta en el pelo y miraba la casa desconocida con curiosidad y recelo. Aquí está tu papá, Emma, dijo la psicóloga en voz baja, entregándole la bebé a David. Todo irá bien, cariño. David abrazó a su hija con cuidado. Su corazón latía tan fuerte que parecía que se le saldría del pecho en cualquier momento. Emma lo miró con ojos muy abiertos. De repente, sonrió y agarró el cuello de la camisa de David, juntó sus deditos y dijo algo ininteligible, como baba. Una cálida oleada inundó a David, abrazó a la niña y se le llenaron los ojos de lágrimas. Gracias, jadeó a la trabajadora social. Haré todo lo que esté en mi mano. Iremos a hacernos las revisiones, advirtió, pero creo que te irá bien, ya demostraste tu determinación. Por supuesto, asintió David, luchando por contener las emociones. Cuando el coche se alejó, entró en la casa donde Tom lo esperaba con la cámara lista. Con una suave sonrisa, su amigo tomó la foto, capturando el momento en que David abrazó a Emma. Felicidades, papá, dijo Tom bajando la cámara. ¿Cómo te sientes? David sonrió discretamente entre lágrimas. No lo sé, es todo tan extraño. Pero soy feliz, muy feliz. A partir de ese día comenzó una nueva vida. Mañanas, despertar y ver a Emma llorando en la cama necesitando atención. Desayuno, avena para ella, café para él. Pasear por el patio, donde Emma corría descalza por el césped, riendo a carcajadas. Por las noches, David la subía a un cochecito y paseaba por el paseo marítimo, mostrándole las palmas de las manos, el mar. Los vecinos lo miraban con sorpresa, algunos incluso se atrevían a sonreír al verlo tan genuinamente feliz con la bebé. Poco a poco, los malos rumores sobre él cesaron, porque era difícil seguir creyendo que era un asesino a sangre fría cuando se lo veía con su hija en brazos. Claro que también había dificultades. Emma a veces lloraba por la noche, quizá extrañando el entorno familiar o pensando en Laura y Sara. David la mecía en brazos, paseaba por la habitación, cantaba suaves canciones de cuna, recordando fragmentos de melodías que había escuchado alguna vez. A veces no podía calmarla y se agotaba al máximo. Pero incluso en esos momentos, al contemplar las mejillas regordetas y los ojos grandes de Emma, sintió una alegría inusual. Soy responsable de ella. Soy su padre. Por fin no estoy solo. Tom fue de gran ayuda,
Preparaba los desayunos y paseaba a Emma cuando David tenía que atender asuntos de negocios. Jack de Sarasota, el empleador de Emma, se ofreció a trabajar desde casa temporalmente y a tener horarios flexibles hasta que David se adaptara a su nuevo rol como padre. Un día, Mark vino de visita con un regalo, un peluche de tamaño real que casi asustó a Emma por su tamaño. Ella lo tocó con cuidado y se echó a reír al darse cuenta de que no era un monstruo viviente. No sé para qué sirve esta máquina, bromeó David entre risas. Pero gracias, solo quería hacer algo bonito. Mark se encogió de hombros tímidamente. Por cierto, te ves genial. Gracias, lo intento, respondió David. ¿Has vuelto al trabajo? Sí, intentando recuperar el tiempo perdido. La gerencia no estaba contenta con su ausencia durante tanto tiempo, pero ¿qué se podía hacer? Pagaría deudas y ahorraría dinero. Intentaba demandar civilmente a Laura para recuperar parte del dinero. Creo que recibirás una indemnización si la condenan y le quedan bienes, asintió David. Sus cuentas, incluida esa, han sido congeladas. Sí, Mark miró a Emma que examinaba el juguete con seriedad. Por cierto, me alegro de que todo te vaya bien. Un feliz desenlace. Gracias, sonrió David. Se dieron un breve apretón de manos y Mark se marchó, dejando claro que no interferiría. Pasaron 2 semanas antes de que comenzara el juicio de Laura y Sara. Cargos: hurto mayor, fraude, falsificación de documentos, proporcionar información falsa en algunas instituciones y posiblemente también conspiración criminal. Laura y Sara fueron llevadas al tribunal esposadas, cada una con su propio abogado. La sala era más grande que durante la vista de custodia. Los periodistas llenaban una parte del público. El caso era muy sonado, ya que la historia de la esposa desaparecida que reapareció un año después y engañó a todos era bastante escandalosa. El fiscal presentó pruebas, extractos bancarios, testimonio de un detective sobre una visita a un muelle, las confesiones de Laura y las transcripciones de los interrogatorios. La defensa intentó suavizar la culpa alegando que Laura se encontraba en un estado psicológico difícil y temía a su marido. Sin embargo, el juez, tras escuchar el testimonio de los testigos, David intervino por separado, mientras que Mark tampoco mostró compasión. Los acusados tenían un plan premeditado para malversar dinero, declaró el fiscal, y no hubo violencia real por parte del señor Turner. No se presentaron expedientes médicos ni denuncias. Sara admitió parcialmente su culpabilidad, alegando que ayudó a su amada sin ser consciente de la magnitud del delito. El abogado de Laura también intentó persuadir al tribunal con complejas circunstancias emocionales, pero ni el jurado ni el juez sintieron compasión. David miró a Laura, sentada en la sala con lágrimas en los ojos, y ya no sentía el amor ni el dolor de antes. Solo le quedaba una fría comprensión. Ella misma había elegido ese camino. Sara se sentó cerca, con aspecto deprimido y evitando mirar a Laura. Parecía que su amor también se derrumbó cuando se acabó el dinero y comenzaron los verdaderos problemas. Tras varios días de deliberaciones, el jurado los declaró culpables. El juez, resumiendo el veredicto, declaró: teniendo en cuenta las circunstancias, la cantidad de fondos robados, el fraude consciente de varias personas, incluyendo el grave daño a la reputación del señor Turner y Mark Evans, Laura Turner y Sara Mills son condenadas a 5 años de prisión cada una, con posibilidad de libertad condicional anticipada no antes de transcurridos 3 años. El veredicto fue definitivo, se firmaron los documentos, Laura lloró, Sara miró al vacío, los periodistas tomaron notas, David, sentado al fondo de la sala, sintió un alivio inusual pero sin alegría. Todo había terminado por fin, y ahora empezaría a vivir sin Laura, sin estos terribles secretos y sospechas. Comenzaba la verdadera, aunque difícil, vida con su hija. Un mes después del veredicto, David ya se había adaptado a su rol de padre lo suficiente como para poder preparar avena con una mano mientras sujetaba a Emma con la otra para que no se cayera de la silla. La niña se adaptó a su nuevo hogar. Aprendió a sonreírle a Tom, a frotarle las mejillas ásperas con sus manitas y a gatear con destreza por la alfombra. A veces lloraba por las noches, aparentemente extrañando a Laura a pesar de ser su madre. A David le costaba reconocerlo, pero no intentó poner a la niña en contra de la madre. Simplemente la tomó en brazos, la meció y le dijo: «Papá está aquí, todo está bien». Una mañana, al levantar a Emma de la cama, ella susurró de repente: «Papá». Parecía que antes había emitido algunos sonidos, pero ahora lo oía con claridad. David se detuvo sin dar crédito a sus oídos. «¿Qué dijiste, Emma?», preguntó. Ella lo miró con ojos brillantes y repitió: «Papá». Una cálida sensación llenó el pecho de David. Abrazó el pequeño cuerpo, sintiendo que su corazón rebosaba del amor y la felicidad que le habían faltado durante un año de sufrimiento. «Sí, cariño, soy tu papá», dijo, sintiendo lágrimas en los ojos. «Y siempre estaré aquí». 10 años pasaron desapercibidos.
En esta soleada mañana en la bahía de Tampa, la cálida brisa de la bahía mecía suavemente las hojas de palmera que rodeaban el espacioso patio trasero del número 142 de South Bay Road. La misma casa que una vez lució abandonada y condenada ahora parecía haber renacido. La fachada estaba repintada de un suave color crema, el porche tenía unas barandillas intrincadas y por todas partes había parterres con flores brillantes que Anna, la esposa de David y hermana de Mark, cuidaba con esmero. El propio David, ya crecido y visiblemente más feliz, ya se había levantado. Preparaba un adobo para las costillas de cerdo, revisaba la parrilla de gas y hojeaba la lista de productos que Tom y Mark prometieron traer para la cena. Una sonrisa relajada se dibujó en su rostro, una paz inusual lograda con la perseverancia y el tiempo. Mirando alrededor del patio, recordó brevemente lo difícil que fue todo al principio, pero los dramas del pasado habían quedado atrás, ahora todo giraba en torno a su familia. Casi 4 años casado con Anna, hermana de Mark. Un día Anna fue a visitar a David con su hermano para apoyarlo, y a partir de entonces se forjó una relación de amistad que inesperadamente se transformó en una cálida amistad. Durante un tiempo Anna dudó, las numerosas complicaciones que pesaban sobre David, así como la historia de su hermano con Laura, la asustaban un poco, pero el tiempo lo puso todo en su lugar. ¿Dónde está mi bañador, Emma?, dijo Emma con una alegre voz que había salido corriendo al porche con una toalla. A sus 11 años, Emma había crecido mucho y David vio en ella rasgos heredados de él y de Laura. Sus grandes ojos azules y su cabello rubio permanecieron inalterados y apareció una zanahoria en su nariz que se obstinó en ocultar bajo la crema. En el segundo piso, en el armario, respondió David con una sonrisa. No olvides las sandalias, el sol pega fuerte y el suelo del patio está abrasador. De acuerdo, rió Emma y regresó a la casa, alegando que tenía miedo de convertirse en una salchicha quemada. David la observó irse un minuto, pensando en lo rápido que pasa el tiempo. Le parecía que era ayer cuando cambiaba pañales y mecía a un bebé que lloraba en brazos. Ahora Emma bromea, ríe, habla de planes de vacaciones y se prepara para ir a la secundaria. Al otro lado de la valla se oía un motor. En el estrecho camino que conducía a la casa apareció la camioneta de Tom, una vieja camioneta que nunca cambió por un modelo más nuevo, afirmando que un caballo viejo no arruina los surcos. La puerta se abrió y Tom, que había cambiado mucho en 10 años, pero aún conservaba la ironía en la mirada, salió del coche con una bolsa de verduras frescas. «Oye, amigo», le gritó a David mientras se acercaba al porche, «pensé que estabas asando solo sin mí. Mira lo que traje, maíz, calabacín, pimientos, los freiremos con la carne». «Excelente», dijo David tomando el paquete. «Estaba pensando en la guarnición». Tom suspiró dramáticamente y puso los ojos en blanco. «Así que quieres volver a descargarme todo el caos. Bueno, ya que me consideras tu mejor amigo». David rió entre dientes. «Sé que te encanta cuando hay mucho ajetreo a tu alrededor». Tom sonrió. «Sí, me encanta, pero aún más cuando estamos todos juntos. Por cierto, ¿viene Mark pronto?», confirmó David. «Debería llegar en cualquier momento», con un tono de voz especial y cálido. Con los años, su relación con Mark había evolucionado de complejas complicaciones a amistad. Claro que al principio no fue fácil. Viejas heridas, incomodidades y decepciones eran evidentes, pero el hecho de que David finalmente se casara con Anna se convirtió en una especie de puente entre ellos. Las familias empezaron a reunirse con más frecuencia, y el pasado, en el que ambos fueron engañados por Laura, se desvaneció gradualmente. Emma había regresado con su equipo y ahora colocaba, con entusiasmo, juguetes inflables en la piscina. Cerca de allí, Anna comprobó que la piscina estuviera lo suficientemente llena como para que el niño no temiera derramar agua por todo el patio. «David, querido, ¿trajiste la bomba de aire del almacén?», le preguntó a su esposo. «Por supuesto», respondió David y le hizo un gesto a Tom para que la ayudara. «Vamos a inflarla un par de veces y también a comprobar si la válvula funciona correctamente». Mientras trabajaban con la bomba de aire, Anna los miró con una sonrisa. Llevaba un vestido floreado y un atuendo sencillo. Sandalias, en el pelo llevaba un broche de mariposa que había comprado en una tienda de recuerdos de las Bahamas. Allí pasaron su luna de miel con David. «Saben», dijo en voz baja al acercarse, «cuando los veo juntos, Tom y tú, me siento tan feliz. Han pasado por tanto». «En efecto», asintió Tom al oír sus palabras. «Podríamos habernos ido por diferentes caminos, pero aquí estamos, sentados junto a la piscina, a punto de asar costillas, y todo parece tan tranquilo y relajado». David sonrió. «Tranquilo hasta que llegue Mark». Tom había prometido traer una sorpresa, pero a Anna le preocupaba que fueran langostas vivas. Anna rió. «Entonces tendremos que buscar una cubitera rápido».
¿Recuerdan cómo nos sorprendió la última vez, trayendo kilos de conchas y preparando un caldo casero espectacular? No lo olvidaré, asintió Tom con entusiasmo. Su creatividad culinaria casera me dejó 2 días enfermo. La conversación sobre langostas se vio interrumpida por la llegada de otro coche. Un todoterreno nuevo con acabado brillante se detuvo justo en la puerta y Mark salió bronceado con una camisa blanca clara, cargando un paquete grande. Hola a todos, saludó Mark a sus amigos y hermana con una sonrisa. ¿Llegué demasiado tarde?, preguntó Emma dando vueltas junto a la piscina. Justo a tiempo, respondió. ¿Qué trajiste, tío Mark? Miren esto, agitó el paquete. Aquí hay una variedad de sabores para asar, además de un juego especial de especias que me regaló un chef de un restaurante local la semana pasada. Dice que combinan muy bien con las costillas a la parrilla. David suspiró aliviado. Por suerte, no se veían criaturas marinas vivas en las manos de Mark. Podía relajarse. Genial, dijo David. Empiecen, vean dónde está todo y me pondré el delantal. Escuchen, dijo Mark animándose, volviéndose hacia los invitados. Pensé quizás podríamos hacer una competencia de cocina amistosa. Cada uno prepara su propia marinada y luego compara cuál sabe mejor. Tom hizo un gesto con la mano. Me voy. Mi trabajo es cortar verduras y asarlas. Tú ocúpate de los adobos. Mark sonrió en respuesta. No me lo esperaba, Tom. Tom arqueó las cejas. ¿Quieres que arruine la carne más tierna del barrio? Puedo experimentar, pero luego no te quejarás. Anna, como anfitriona, con su habitual cuidado, colocó una gran bandeja de frutas cortadas en la mesa del jardín, una jarra con limonada de menta y varias servilletas. Luego alisó el mantel y llamó a Emma para que la ayudara. Vamos, sirvamos juntos. De acuerdo, querida, asintió la niña, y una calidez especial brilló en sus ojos, la que sienten los niños cuando saben que siempre son bienvenidos. Claro que Anna no era la madre biológica de Emma, pero con el tiempo se habían unido tanto que Anna ocupaba un lugar permanente y seguro en la vida de Emma. Los primeros meses, cuando Emma apenas se estaba adaptando al nuevo entorno, fueron difíciles, pero Anna demostró paciencia y cariño sin ser intrusiva, y con el tiempo la niña misma empezó a llamarla mamá Anna. Cuidado con los platos, le pidió Anna al entregárselos a Emma. Solo asegúrate de no tirarlos. Yo me encargo, se jactó Emma con orgullo, apilando los platos cuidadosamente en el borde de la mesa. Por cierto, mamá, ¿habrá algo dulce hoy? Sí, habrá. Hice tu tarta de arándanos favorita con nata montada. Pero no te comas la mitad antes de tiempo. La niña sonrió de oreja a oreja y Anna no pudo evitar alborotarle el pelo. Mientras Anna y Emma ponían la mesa, los hombres se reunieron alrededor de la parrilla. Cerca, en un cubo con hielo picado, había botellas de refresco y cerveza, perfectas para un día caluroso. Tom ya había pinchado trozos de calabacín y pimientos, mientras David y Mark preparaban costillas en ollas diferentes, mezclando la carne con especias y procurando no confundir los platos. Toma, sin salsa, dijo Mark, pasándole la botellita de salsa picante a David. Le puse un poco de pimentón y cilantro. Así que quieres que tus costillas ganen nuestra batalla, ¿verdad?, bromeó David vertiendo la salsa en su olla. Ya veremos, ya veremos. Mark sonrió y cubrió cuidadosamente las costillas con una mezcla de especias y aceite de oliva. ¿No olvides lo que está en juego?, preguntó. ¿A qué nos jugamos? Intervino Tom, siempre dispuesto a captar cualquier broma. Mark miró a su alrededor con expresión traviesa y dijo, el ganador tendrá derecho a exigir que los perdedores completen pequeñas tareas al día siguiente, como ir a buscar un vaso de agua, ir a comprar un helado o lavar el coche. Tom arqueó las cejas con escepticismo. No sé si tendré tiempo para hacer recados mañana, pero me arriesgaré. Debo admitir que no creo que quiera participar en tu apuesta loca, dijo David. Tengo una reunión con un cliente en la constructora y no puedo distraerme con tonterías. Mark simplemente sonrió en respuesta. De acuerdo, cancelamos la apuesta. Pero la emoción continúa. La parrilla se está calentando, un ligero humo se elevaba de la rejilla y pronto el familiar aroma de un buen picnic llenó el aire, una mezcla de especias, carne cocida y verduras frescas. Anna, al oír esto, gritó desde la mesa, «¿Está todo listo? ¿Podemos servir ensaladas?» «Solo 10 o 15 minutos más», respondió David. «Deja que las costillas se cocinen bien y luego las sacamos». «De acuerdo», asintió, «luego pondré los aperitivos, una tabla de quesos y pan con aceite de ajo». Emma corrió hacia la parrilla, emocionada por inspeccionar. «Papá, ¿puedo ver cómo le das la vuelta a la carne?» «Claro», dijo David a un lado, dejando que su hija ocupara su lugar. «Solo no te acerques demasiado, está caliente». La niña estiró el cuello, observando atentamente a su padre mientras le daba la vuelta a la carne en la parrilla. Le encantaba todo lo relacionado con la cocina y a veces incluso ayudaba en la cocina. Anna la involucraba con gusto en varios juegos culinarios.
Cuando sea mayor, dijo Emma de repente, sin apartar la vista de la parrilla, quiero abrir mi propia cafetería junto al mar. Serviré allí todo lo delicioso. «¡Guau!», exclamó Tom. «Eso suena prometedor. Quizás podamos reservar una mesa». «Claro», dijo Emma riendo, «y le pondré un nombre al café. Por ahora no lo he decidido, pero algo bonito». Mark, mientras daba vueltas a las verduras en la parrilla, sugirió Emma Sunset Bar como opción. «Suena genial», dijo la chica. «Bar Emma Sunset». Todos rieron, imaginando el luminoso letrero en la playa. El picnic se calienta, las brasas silban, las costillas están casi listas y David las pasa, con cuidado, a un papel de aluminio grande para que se terminen de cocinar bajo la tapa cerrada de la parrilla. Tom echa unas ramas de romero para aromatizar. Mark, extendiendo la mano, saca una lata de cerveza fría del cubo. «Hombres», dice en voz baja, mirando hacia donde Anna y Emma se ríen de algo privado, «qué bien que nos ha ido todo. A veces recuerdo cómo éramos antes, cuánto enojo, desconfianza, pero ahora miren, amigos, familia, la vida está en orden». David captó un dejo de sentimentalismo en la voz de Mark. «Sí, hace 10 años era diferente, pero nadie quiere desenterrar recuerdos dolorosos aunque estén en el fondo. Es bueno darse cuenta de que se puede empezar de nuevo», dijo David, guardando las pinzas. «Lo más importante es no cargar con los errores del pasado». Tom añadió a su manera, «y es importante apreciar lo que tenemos. Que no estamos solos en esta vida, que hay apoyo, comprensión y buena comida». Mark intentó desviar la conversación hacia temas más ligeros. Pronto todos los invitados se sentaron a la mesa. Las palmeras que rodeaban el patio crujían suavemente, los rayos del sol caían suavemente sobre el mantel, brillando en los platos. Tom descorchó una botella de limonada y la sirvió en vasos para Emma, Anna y para él. Mark y David se permitieron un vaso de cerveza fría. «De acuerdo», dijo David con solemnidad, colocando las costillas en una tabla de cortar de madera, «probémoslo». «Primero el tuyo o el mío», bromeó Mark, colocando su plato de carne junto a uno donde el aroma a especias aún era intenso. «Hagamos una degustación colectiva», sugirió Tom, pinchando la ensalada con un tenedor. «Pruebo un bocado aquí y allá y luego daré mi veredicto». Anna sirvió salsas en pequeños cuencos para todos e invitó a Emma a probar primero. La chica tomó un trocito, lo mojó en la salsa, le dio un mordisco y cerró los ojos con placer. «Papá, está delicioso. Un poco dulce, pero me gusta». Luego le dio un mordisco al plato de Mark y frunció el ceño. «Este es un poco más picante. Y bueno también». Se rió de los hombres que esperaban pacientemente su veredicto. «No puedo decidir cuál es mejor», admitió Emma. «Ambos son excelentes». «Entonces empatamos», declaró Tom después de probar también. «Diría que las costillas de David tenían un sabor más suave y una corteza caramelizada, mientras que las de Mark tenían un toque picante y un toque de chile picante». «Para mí ambos ganaron», sonrió Anna tomando una porción. «Pero personalmente prefiero la versión más dulce, así que más uno voto para David». «Predecible», rió Mark. «¿Qué, hermana? ¿No puedes ayudar a tu hermano a ganar?», extendió las manos. «Lo siento, pero mi corazón le pertenece a mi esposo». Así que entre bromas y risas, los invitados disfrutaron de la comida. Verduras asadas, ensaladas, pan casero, todo llenaba el patio de deliciosos aromas, mientras que las conversaciones ligeras sobre los planes del fin de semana creaban un ambiente acogedor. Cuando todos estuvieron satisfechos, llegó la hora del postre. Emma, sin dudarlo, saltó hacia el pastel como si temiera que alguien se lo llevara sin ella. Anna cortó el pastel en porciones y la chica tomó el trozo más grande con una expresión de satisfacción en el rostro. «¿Qué planes ha después de comer?», preguntó Tom, reclinándose en su silla y dándose unas palmaditas en la barriga. «Quizás podemos ir a la playa». «Estoy de acuerdo», respondió Mark, limpiándose las manos con una servilleta. «El sol todavía está alto y no me importaría darme un baño». «Papá, ¿vienes también?», preguntó Emma, mirando a David. Él sonrió. «Si digo que sí, tendré que sostenerte a flote porque seguro que quieres sumergirte». «Yo no lo haré», protestó la niña. «Yo también sé nadar, ¿no lo olvidé?». «Claro que sí», rió David. «Bueno, vámonos. Solo necesito recoger todo y luego podemos irnos». «Y me cambiaré de ropa», dijo Anna. «Quizás yo también quiera nadar». Planearon el resto del día de la siguiente manera. Primero, recogieron tranquilamente los platos sucios, envolvieron la carne restante en papel de aluminio y transfirieron las verduras a recipientes. Anna guardó el pastel en la nevera para que no se echara a perder en la parrilla. Emma cogió una escoba y ayudó a barrer las migas del mantel y la mesa, ya que le habían enseñado a ser autosuficiente y a ser ordenada en casa. Tom se encargó de limpiar la parrilla entre tareas, limpiando meticulosamente las rejillas de restos carbonizados para no posponerlo para más tarde. Quién sabe si tendrían ganas de hacerlo esa noche. «Menuda barbacoa», comentó secándose el sudor de la frente. «Menos mal que hay piscina y podemos meternos al agua en cualquier momento». «Claro», asintió Mark. «Estoy listo para ir corriendo».
Un momento, rió David, comprobando que todos los botes de especias estuvieran cerrados. Todavía tenemos que ir a la playa, está a solo unas manzanas. Oye, ¿quién tiene un coche más grande para que quepan todos?, preguntó Tom. Mi camioneta tiene capacidad para 4 personas, pero estará apretada, respondió. Tengo una SUV con más espacio, ofreció Mark. Vayamos juntos y la camioneta puede descansar aquí, y así lo decidieron. Cuando todo estuvo relativamente en orden, todos se pusieron ropa de playa ligera y salieron del acogedor patio. David comprobó que la casa estuviera cerrada y cogió las llaves de la SUV de Mark, bromeando que no le confiaría el volante después de que casi se queda atrapado en la playa una vez. ¿En serio?, protestó Mark, dejando entrar a Anna. Por aquella vez te salvé con un tractor, añadió Tom, así que mejor que David conduzca. El trayecto a la playa duró unos 10 minutos. Las calles de la bahía de Tampa ya no parecían tan abandonadas como hacía 10 años. La ciudad se desarrollaba gradualmente. Aparecían nuevos cafés, parques infantiles y bancos pulcros bajo la sombra de los árboles. Sin embargo, las antiguas casas costeras con techos de tejas rojas aún no habían desaparecido. Siempre se respiraba un ambiente relajado y único junto a la bahía. Después de aparcar, el grupo se dirigió a la orilla de arena. Las cálidas olas llegaban a la orilla, el sol brillante se reflejaba en el agua y una ligera brisa traía el aroma salado de las algas. Emma, al ver una amplia franja de arena, se quitó rápidamente las sandalias y corrió hacia las olas. ¡Cuidado!, le gritó David, pero ella simplemente le hizo un gesto para que se callara. Estoy bien. Anna, sonriendo, extendió una manta sobre la arena, cogió protector solar y comenzó a frotárselo sobre los hombros, advirtiendo, no se asoleen mucho, chicos, hoy el sol es traicionero. No se preocupen, mi piel ya se ha acostumbrado, declaró Tom con seguridad quitándose la camisa, pero un poco de protector solar no vendrá mal. Te voy a poner un poco ahora, ofreció Anna. Siéntate. Tom se sentó obedientemente y extendió las manos, y Anna, riendo, empezó a extender la crema. Mírenme, intervino Mark. Me he pasado todo el verano en una oficina con aire acondicionado, así que me arriesgo a quemarme en media hora. Adelante, bromeó Anna, que ya se sentía como una socorrista del protector solar. Oye, hermana, ¿no puedes arreglártela sola?, fingió Mark ofendido. Bueno, cuídate, se encogió de hombros. David observó a Emma chapotear sin miedo en el agua, saltando con entusiasmo sobre las olas. Se adentró con cautela en la zona baja, sintiendo un agradable frescor y experimentando una inesperada sensación de paz. El mar siempre lo tranquilizaba, parecía disipar cualquier resto de tensión y preocupación que inevitablemente surgía en la vida diaria. Papá, sal más profundo, gritó Emma invitándolo a acercarse. David sonrió y dio unos pasos más. Aún así se mantuvo alerta. Su hija ya nadaba con bastante confianza, pero él siempre se mantenía cauteloso. De repente en el horizonte vio que un vecino había instalado una red de voleibol de playa. Oye, vamos a intentarlo, sugirió mirando a sus amigos. ¿Por qué no?, se animó Tom ya relajado. Parece que hay suficiente gente para jugar en un lado. ¿Vienes con nosotros, Anna?, preguntó Mark salpicándose. No soy muy buena jugando al voleibol, respondió con incertidumbre. Creo que mejor me quemaré con el sol y vigilaré a Emma. Puedo turnarme con ella, sugirió Tom. Tú juega con David y Mark mientras perseguimos la pelota. Pero de repente Emma declaró, no voy a jugar, puedo sacar. ¿En serio?, David miró a su hija con curiosidad. Bueno, vamos a intentarlo. Así que se dividieron. Anna se quedó bajo la sombrilla, donde había toallas, bolsas de agua, bocadillos y libros para leer. Mark, David, Tom y Emma se dirigieron a la cancha de voleibol, donde 2 chicos del lugar acababan de estirar la red. Se entablaron una conversación amistosa y los chicos se ofrecieron amablemente a formar equipos y jugar un partido corto. El balón estaba viejo, pero aún se podía jugar. Emma lo atrapó con entusiasmo y lo lanzó al aire, intentando impresionar. Mark bromeó, cuidado, no lo dejes volar. Al final se formaron 2 equipos de 3 jugadores, Emma, David y uno de los chicos contra Tom, Mark y el otro. El sol era abrasador, pero la adrenalina del juego les hizo olvidar rápidamente el calor. Se reían mientras se pasaban la pelota por encima de la red, cometiendo errores cómicos de vez en cuando. Emma se rió cuando Mark cayó torpemente en la arena intentando atajar la pelota. Ya estoy viejo para esto, bromeó Mark sacudiéndose la ropa. ¿Eres un plancton de oficina?, bromeó Tom, susurrando para que nadie se ofendiera. Mientras tanto, David comentó con orgullo que Emma sacaba bien aunque sus golpes fueran flojos. Para una niña de 11 años seguía siendo digno de elogio. «¡Guau, eres increíble!», la animó cuando logró pasar la pelota por encima de la red y anotar un punto. «¿Lo viste?», exclamó Emma encantada. Lo vi, sonrió Tom, admitiendo la derrota de su equipo.
El partido terminó cuando el sol empezó a ocultarse en el horizonte y los jugadores ya no tenían energía para correr por la arena caliente. Agotados, regresaron a la zona de descanso donde estaba Anna. ¿Qué tal lo hicieron, voleibolistas?, preguntó quitándose las gafas de sol. Ganamos, exclamó Emma despatarrada en la toalla cercana. Teníamos 21-18. Felicidades, estoy impresionada, sonrió Anna. Parece que tu equipo tenía jugadores fuertes. Mark, refunfuñando junto a ella, murmuró. Bueno, la verdad es que no tuvimos mucha suerte. Sí, rió Tom entre dientes. Digamos que tuviste un calambre en la pierna. Me parece bien, dijo David dándole una palmadita a Mark en el hombro. Tú también lo hiciste bien. Lo importante es que nos divertimos. Se tumbaron sobre toallas de playa, dejando que la brisa fresca les avivara el calor. Anna cogió una botella de agua y se la repartió a todos. Esto es lo que necesitaba, dijo Tom con satisfacción, vaciando la botella de un trago. Tras media hora de descanso relajado, Emma sugirió darse otro chapuzón para quitarse la arena. Anna y Mark se unieron a ella, dejando a Tom y David en la orilla, que conversaban tranquilamente mirando las olas. Escucha, susurró Tom, qué bien que todo sea así. Es un paraíso, ¿verdad? Sí, claro, respondió David con satisfacción, haciendo girar una pequeña piedra plana entre los dedos. A veces incluso me da miedo lo bien que ha salido todo, como si temiera que algo pudiera perturbar la paz en cualquier momento. Tom asintió con comprensión. Sí, siento lo mismo, solo hay que aceptar la realidad. El tiempo pasa, la gente cambia. David observó cómo Anna tomaba la mano de Emma, ayudándola a nadar un poco más, y Mark se zambullía cerca. Sabes, dijo, pero me hizo muy feliz. No creía poder confiar tanto en alguien después de todo lo que pasó. Me alegro por ti, viejo. Tom le dio una palmadita amistosa en el hombro. Lo que importa es que no te encerraste en ti mismo después de esos tiempos oscuros. Bueno, tú también jugaste un papel muy importante, dijo David con seriedad, sin tu apoyo cuando recién salí. Podría haberme derrumbado. De acuerdo, se encogió de hombros Tom como si no quisiera aceptar el elogio, pero en general me alegro. El sol se ponía lentamente en la playa y todo se volvió más hermoso. Una suave luz rosa dorada bañaba el mar, el cielo se teñía de delicados tonos pastel. Mark y Anna subieron a la orilla, sacudiéndose el agua. Emma, alegre y emocionada, los alcanzó corriendo y se desplomó literalmente sobre la toalla. Hace frío, comentó Anna, envolviendo a Emma en una toalla grande. Vamos a secarnos o nos congelaremos. Ya no hace calor, asintió Mark, alborotándose el pelo mojado. Quizás sea hora de volver a casa. Sí, todavía tenemos que lavar los platos después del picnic y todos tenemos cosas que hacer mañana, respondió David. No quiero ir a casa, protestó Emma con tono dramático, pero todos pudieron ver que estaba cansada. Podemos volver mañana si tenemos energía, sugirió Tom. Tengo trabajo por la mañana, dijo Mark, pero por la noche seguro. A ver, resumió David. Muy bien, chicos, a recoger. El viaje a casa transcurrió entre cálidas conversaciones. Emma se durmió en el asiento trasero de la camioneta, pegada a Mark, quien sonrió cariñosamente y le sujetó la cabeza para evitar que golpeara la ventanilla. Tom se sentó delante, junto a David, y contó una anécdota divertida sobre su nuevo compañero. Cuando regresaron a casa por South by Road, el sol ya se había ocultado en el horizonte y el cielo estaba teñido de un morado intenso. David sacó con cuidado a su hija dormida del coche y Anna se adelantó para abrir la puerta. Tom y Mark trajeron en silencio las toallas y bolsas restantes. Buenas noches, niños, dijo Tom en el porche al salir. Probablemente me vaya a casa. Mañana tengo una entrega de materiales de construcción. Como siempre, una carrera eterna, asintió Mark con comprensión. Y también me mudo, mis amigos deberían venir de Orlando. Se despidieron con un abrazo y quedaron en llamarse. Huyó y engañó a su esposo y amante fingiendo su propio asesinato. Todos creyeron que se había ido para siempre, pero un año después reapareció con un bebé en brazos. La pregunta ahora es, ¿de quién es este hijo? Su esposo estaba convencido de que estaba muerta. Su amante desconocía su embarazo. ¿Quién es el padre de este niño y hasta dónde llegará para mantener oculto su terrible secreto? Ella lo engañó, huyó con su hijo y desapareció. Ahora está en prisión y la hija que escondió lo llama papá. Él la encontró, le arrancó el disfraz y ahora se acuesta con la hermana de su amante. Un año en prisión por un crimen que no cometió. Un vistazo y la verdad salió a la luz. Ella fingió su muerte, le robó el futuro y tuvo a su hijo. Ahora está en prisión. Y él finalmente es libre.